Ahí te van unos tacos de birria de res. Para los que han tenido la dicha de comer buena birria, saben que el consomé o caldo de res es una de las claves de este platillo, ya que le inyecta puro sabor a la carne. Así que vamos a empezar por ahí. Primero cortamos 4 cebollas amarillas en 4 trozos como ves aquí. Luego cortamos 4 zanahorias en rodajas, la verdad no importa el grosor. Repetimos este paso con 3 cebollitas verdes. Ahora pasamos todos estos ingredientes a un recipiente o bandeja para hornear. Vamos a agregar 2 piezas de chamberete, el cual es comúnmente usado para hacer caldo de res, al menos aquí en el norte de México. También vamos a incluir unas costillas de res, que si te fijas son más hueso que carne. Y ya por último, 2 piezas de tuétano. Ahora sí vamos a llevar todo esto al horno a 400 grados Fahrenheit o 205 grados Celsius. Y a los 20 minutos lo sacamos para voltear el chamberete y las costillas para que se doren parejo. Después de otros 20 minutos, que es un total de 40, vamos retirando todo esto del horno y lo ponemos en una olla. Que no se te olvide incluir el juguito que se queda en el fondo de la bandeja, ya que esto es puro sabor. Vamos a agregar las colas de las cebollitas verdes que anteriormente habíamos cortado. También agregamos una cabeza entera de ajo, 4 hojas de laurel, 3 cebollitas verdes enteras, un puño de pimienta negra entera. Por último agregamos agua hasta que se cubra todo. Luego lo llevamos a la estufa a fuego alto y una vez que hierva lo ponemos a fuego bajo por un mínimo de 6 horas. Una vez que esté listo, con un colador vamos a separar todo el líquido, que es lo que vamos a usar. Para que quede listo el consomé falta añadirle color y un poco de picor, y esto lo vamos a hacer con una mezcla de chiles secos. Para esto vamos a usar 5 guajillo, 3 pasilla, 4 cascabel, 8 ancho y 10 árbol. Ahora vamos a quitarle todas las semillas a estos chiles. Mira, esto se hace fácil con unas tijeras como ves aquí. Ya que retiramos las semillas, ponemos todos los chiles en agua hirviendo por 10 minutos para que se hidraten y se ablanden. Mira, así es como te deben de quedar. Ahora vamos a pasar los chiles sin el agua a una licuadora y agregamos 2 cucharadas de pimienta negra entera, una cucharada de comino, una cucharada de orégano seco, una cucharada de cilantro bolita y una taza y media de vinagre de manzana. Y ya nada más queda licuar todo esto. En cuanto a la carne, yo voy a usar lo siguiente. Mira, aquí tengo 2 libras de short rib, que es la costilla cargada, tengo 4 piezas de chamberete y 2 libras de chuck, que es el diezmillo. Ahora sazonamos todas estas piezas con pura sal, sin miedo, Luego lo llevamos a una olla con un poco de aceite para sellarlo. Mira, este es el colorcito que estamos buscando que agarre la carne. Después de sellar la carne vamos a saltear una cebolla cortada en julianas con el aceite que sobró. Ya una vez que agarre colorcito la cebolla, vamos a agregar 8 dientes de ajo, una cucharada de pasta de tomate. Luego mezclamos todo esto muy bien para que levante la costrita que se quedó cuando sellamos la carne. Aquí mismo vamos agregando la pastita que se formó de los chiles cuando los licuamos. Y ahora sí va para adentro toda la carne que sellamos y que no se nos olvide el caldito que colamos anteriormente. Y ya para terminar agregamos un trozo de canela y unas 5 hojas de laurel. Lo ponemos a fuego alto y una vez que hierva lo ponemos a fuego bajo por 3 horas y media y mira, así es como se debe de ver. Tú vas a saber que está listo esto cuando veas que la carne se deshace. Mira nada más que blandito se ve. Mira el huesito de la costilla, como cuchillo en mantequilla. Ya que esté a este punto la carne, la sacamos y ahora sí colamos el consomé para separarlo de los sólidos como la cebolla y el ajo. Y ahora sí, para preparar la birria, como todos la conocemos, vamos a picar muy bien la carne con un hacha. Mira, algo así te debe de quedar. Ya que picamos la carne, la pasamos a una sartén con un poco de aceite para que se vaya dorando un poquito. Luego la bañamos con un poquito de consomé
Hijo, no tienes idea lo rico que olía mi cocina a este punto. Y ahora sí a lo que venimos todos. Vamos preparando esos tacos. Para empezar, dejamos que las tortillas se echen un clavado en el consomé. Y ahora sí, en una sartén con un poco de aceite empezamos dorando la tortilla. Luego le ponemos queso, que sea bastante, no sea codo, ¿eh? Yo estoy usando queso Oaxaca. Y ahora sí, la carnita, también sin miedo, que se vea que lo estás preparando con cariño. Que no se te olvide el toquecito de consomé y ahora sí a cerrar el taco. Mira, ¿a poco le vas a decir que no a una orden de tacos de birria, obviamente acompañados de su consomé? Y claro, que no falte esa cebollita picada y el cilantro en el consomé. El ritual para comerse un taco de birria es tomarlo con las manos, sumergirlo en el consomé y para adentro. Su permiso, que ya me trozo de hambre. Este taco es mágico. Está de pelos, está riquísimo. No hay nada más que decir, más que si no lo han hecho, háganlo. Vale la pena. Con permiso. A ese no le puse salsa porque quería probar la birria por sí sola, así con el queso, y está riquísimo. Pero para mi gusto le faltó picor y para eso tengo estas salsas aquí. Con su permiso, esta la hice improvisada con chile manzano, que me gusta un chorro, y pues, espero que pique, la verdad. Con su permiso le vamos a poner bastante, sin miedo, para que se sienta. Al consomé. Eso sí me quedó picosa. Pero vale la pena. No, fíjate, estos tacos